Bueno, seguimos con el tema de las principales respuestas de tipo morfogénico que están asociadas a la obtención de plantas in vitro, siguiendo dos vías, particularmente la organogénesis, y ahora nos toca hablar sobre la embriogénesis somática. Entonces, les comentaba de la estructura que como maquinaria celular requiere hacer el cultivo de células. Es la información que tú le mandes a la célula, esta va a responder. Entonces, bajo condiciones controladas, la célula tiene la capacidad de derivar un organismo completo, y esa es una característica de ser totipotentes, o existe la totipotencia expresada en células vegetales, y pues el número de células potenciales pueden derivar muchas plantas. Esa es la totipotencia celular. Y es una característica también de la organogénesis, es decir, tú puedes obtener brotes, tallos, hojas, arriba, después raíces, y estaríamos iniciando un escalamiento de producción siguiendo la organogénesis, ¿no? Organogénesis, el origen de las estructuras orgánicas, o órganos, ¿no? En este caso, tallos, hojas, brotes, etc. Repito, esta célula, así como la estamos viendo, pues tiene esa capacidad, repito, de ser totipotente, de poder derivar tallos, hojas y brotes, la célula. Bueno, otra vez, imagínense ustedes esta misma célula, pero le vamos a cambiar la pichada, como dicen en el norte, ¿no? Le vamos a mandar otra información para que esta célula forme un embrión somático. O sea, aquí, lejos de formar una estructura embriogénica sexual, que es la participación de dos progenitores, papá y mamá, y deriva en un embrión cigótico, sexual, ¿sí? O gamético. No, aquí no. Aquí es el embrión somático del mejor papá o de la mejor mamá, para mantener con esto la base genética de lo que ustedes quieran multiplicar, obtener o multiplicar. Eso es la parte extraordinaria del cultivo de tejidos, colegas. Es decir, tú aíslas una célula, le mandas la información. ¿Qué información me refiero? A los reguladores de crecimiento y algunos coadyuvantes que aparte de participar, en este caso los regulados, al hecho de que la célula se elongue, se divide, se multiplique, pero también que se diferencie y se especialice. Es decir, a partir de una célula somática, vamos a obtener un embrión somático. Obviamente, ustedes lo deben de saber, colegas, hay tejido potencialmente embriogénico. Es el explante, ¿de dónde viene? O sea, la fuente de tejido original, ¿de dónde viene? Pues, obviamente que para promover embriogénesis somática hay que tener un tejido que potencialmente derive embriones. Y hay varias opciones para hacer cultivo de células para obtener embriones. Uno que frecuentemente se emplea es la lámina foliar o el mesófilo de la hoja. Ese tejido es potencialmente embriogénico. Fíjense nada más lo interesante, colegas. Vamos a tomar una lámina foliar más o menos de 1 centímetro cuadrado y la vamos a cultivar in vitro. Y ustedes piensen cuántas células hay en 1 centímetro cuadrado de mesófilo o de lámina foliar. Entonces, estas células están especializadas y diferenciadas. Y si hay nervadura, pues esta es la nervadura donde se mueve gilema, floema o los nutrientes. Pero las células que están en la lámina foliar están plenas, están diferenciadas, participan en la fotosíntesis y participan en la evapotranspiración, etc. Estas células ahí ya acomodadas, especializadas, no haciendo otra cosa más que la fotosíntesis, el intercambio gaseoso, la evapotranspiración, todo está ahí en la lámina foliar. Entonces, tú le mandas el mensaje o los mensajes a ver, célula, ya deja de hacer lo que estás haciendo. Ahora ponte a dividirse y a multiplicar. Está bien, como las células es la única entidad mujer que obedece, pues está bien. ¿Qué quieres que haga? Ponte a dividir. Entonces empieza a dividir, a multiplicar. Ahora, ponte a diferenciar. Vas a diferenciarte en otra cosa. ¿Qué? En un embrión somático. Ah, caray, eso es posible. Totalmente, colegas, totalmente.
totalmente factible. Otro explante potencialmente embriogénico, pues es el eje embrional. Aquí, ¿cuál es el eje embrional? Bueno, pues el embrión cigótico que está dentro de la semilla se aísla, se siembra. Otra vez puede ser de manera directa, que a partir de las células que están en la superficie del embrión pues se formen más embrioncitos, o que forme callo. Hay un tema que es la callogénesis. Todo el callo se incrementa su volumen y todas las células van siendo subcultivadas para que se diferencien en embriones somáticos. Es lo extraordinario, colegas. Es otra vía particularmente muy importante para la obtención y multiplicación de plantas, la embriogénesis somática. ¿Y es fácil o difícil? Depende de la especie. Pero embriones somáticos en café, embriones somáticos en palma datilera, palma coprera, bueno, ahí están. Hay muchas especies que se recurre a la embriogénesis somática para obtener miles y miles de plantas. Bueno, esto es una imagen de laboratorio que ya lo comentamos. Aquí son los procedimientos asépticos, totalmente asépticos, de una limpieza rigurosa para que esto impida que organismos contaminantes como hongos y bacterias prosperen. Esta es nuestra área de incubación. Nos tomaron esta imagen. Este tipo que está aquí, a mi lado, a mi izquierda, ese que lo enviaron de Comeas pues, para los otros periodos de evaluación de la carrera de ingeniero agrónomo y la parte de la biotecnología y completamente el trabajo de células y tejidos. Se preguntan y van haciendo muchas preguntas, ¿no? Y finalmente tenemos o se suma la calificación final que como departamento colegas, un poquito de embriogénesis somática, no, un poquito de embriogénesis sexual o cigótica. Esta lámina la ocupo, la idea de esta lámina es que hay una fase de crecimiento embrionario, que es la primera a la izquierda, donde todos nos parecemos, ¿eh? O sea, eso es un desarrollo embrionario, ¿sí? Recuerden ustedes que aquí atrás de unas etapas preliminares es la mórula, el blastómero, blastocisto y finalmente el embrión. Pero esta lámina me gustó mucho porque dije, bueno, pues creo que al principio de este desarrollo embrionario, pues muchas entidades biológicas como los marranos o los puercos se parecen al hombre. Hasta los murciélagos se parecen al hombre. Los pollos se parecen al hombre. Y hasta las serpientes tienen una estructura que potencialmente tiene un enorme parecido al embrión humano, ¿no? Bueno, ahorita están utilizando células madre para producir embriones sintéticos. Esta es ya de una lámina que tomé hace poquito, hace unas semanas, y habla de la producción de embriones sintéticos en ratones. Entonces, aquí se habla de que estos embriones van a poder ser crecidos para desarrollar estructuras u organelos que pueden ser útiles, primero pues entre ratones, pero pues, si esto lo hacemos en células, sobre todo en cerdo, donde hay mucha compatibilidad con los humanos, podemos hacer cultivo de células o desarrollar embriones y después hacer crecer, no sé, hígados o páncreas o riñones o un corazón. Entonces, ahí la situación de ocupar la embriogénesis somática a partir de células somáticas es un apartado que viene caminando muy aceleradamente y quizás más adelante, al paso que vamos, haya oportunidad de retomar estos ejemplos. Les hablaba a propósito de la contaminación, que ahorita pues, están haciendo experimentos utilizando a los marranos porque la estructura de órganos y de células del mar son muy compatibles al humano. Entonces, hace unas semanas tomaron, creo que el corazón de un marrano y lo pusieron en un hombre y el hombre duró unas 2 o 3 semanas. ¿Qué es lo que ha imposibilitado que la transferencia de órganos entre el cerdo y al humano fracase? Es un virus, un retrovirus. Ahora, ya a partir de la edición genética están creando marranos o cerdos sin ese virus. Entonces ya la compatibilidad va a ser pues al 100%.
No que en este caso del hombre que le transfirieron el corazón, o no recuerdo el órgano, pues sí duró muy vivo 2, 3, 4 semanas, pero finalmente murió. Pero esto es interesantísimo. El tema de la embriogénesis somática hasta acá se está oyendo. Ahí están los tipos de células madre que están utilizando para producir tejidos, etcétera. Miren, por ejemplo, está el tejido del embrión. Es una célula troncal embrionaria. Hay otro tipo de células centrales adultas, que este es otro apartado, colegas, también muy interesante, para derivar células de tipo mesenquimal, células troncales de tipo hematopoyético o células troncales neurales. Todo esto es embriogénesis somática, colegas. Aquí esto es en humanos, en células animales. Entonces, lo que nosotros hemos visto, colegas, en la biotecnología que hacemos en el laboratorio o en los trabajos muy específicos sobre el cultivo de células para hacer o para promover embriogénesis somática, sí hemos evaluado células de embriones inmaduros y de embriones maduros. Y las células se ponen a caminar, forman callos y los callos forman embriones y hemos visto sustanciales diferencias entre las plantas producidas a partir de embriones inmaduros que los maduros. Hagan de cuenta, imaginen ustedes un grano de maíz que viene apenas en desarrollo, ni siquiera llenado de grano, ahí localiza el embrión y el embrión va totalmente inmaduro. A otro, cuando ya la mazorca está dura, ya está madura, sacas el embrión, embebes la semilla, sacas el embrión, pero el embrión va maduro. Esas respuestas de tipo morfogénico, asociadas a promover la embriogénesis de los embriones extraídos y cultivados para formar callo embriogénico y que el callo embriogénico forme embriones y después embriones plantas, el embrión va a germinar y va a formar una planta, sí hay diferencias sustanciales entre utilizar un embrión inmaduro o células de un embrión inmaduro que una célula de un embrión maduro. ¿A qué me refiero concretamente? Aquí hay menos variantes, colegas. Aquí en las células tomadas de embriones inmaduros se presentan menos variantes de tipo somaclonal. Aquí, cuando ya hacemos el cultivo de células utilizando embriones maduros, tenemos más riesgo de variantes. Y han sido variantes espectaculares. El maíz que se hizo este trabajo, hágame cuenta que habíamos producido pasto. El pasto creció menos unos 30, 40 centímetros y luego emergió la mazorca. Fíjense nada más qué desarreglos, ¿no? Entonces, fíjense que esto que le estoy hablando, pues suena interesante, dice, bueno, pues sí, las células vegetales, pero si lo haces en células animales y estás pensando en producir clones en humanos, si lo haces a partir de células somáticas adultas o embrionarias adultas, hay sí muchos riesgos, ¿eh? Digo, en planta, pues no deja de ser el evento interesante, lo podemos explicar a nivel de qué es lo que está promoviendo que haya variantes, qué es lo que se afecta, si son los cromosomas, si hay deleciones, afectaciones a nivel de punteadura, o se pierden o se ganan cromosomas. Acá, en las células adultas, pero en las embrionarias jóvenes es menos el riesgo. Ya lo cuantificamos, ¿eh? En maíz, en trigo, se hicieron trabajos muy interesantes ahí para llevar a cabo la transformación genética. ¿Y a dónde apuntó todo? El 80% utilizar embriones inmaduros, o sea, en granos de trigo, en granos de maíz inmaduros, no maduros, porque existe ese riesgo, ¿no? Bueno, esto, si quieren, lo volvamos a comentar porque hay dos clases que tienen que ver con la biología celular y eso lo podemos comentar mucho más adelante. Bueno, aquí hay características, que es una célula mesenquimal, pues da lugar a tejido adiposo como cartílago, hueso o músculos. Esto sí está permitido ahorita. Células de tipo troncal, tipo hematopoyético, dan lugar a glóbulos rojos, los glóbulos blancos, plaquetas, se utilizan en el único tratamiento aprobado de trasplante para leucemia y enfermedades de tipo hematopoyético. Hay otro tipo de células que derivan de aquí, de las células troncales adultas, son células troncales neurales, o sea, neuronas y células gliales. Digo, el tema da para mucho, porque creo que del contexto de las clases que estamos iniciando de las respuestas morfogénicas, ya hablamos de la organogénesis,
La embriogénesis somática, no, es un apartado súper mega interesante. Van a ver por qué. Ahí está la embriogénesis somática. Entonces hay que observar y valorar explantes que potencialmente son embriogénicos, es decir, tipos de tejidos en plantas que son predeterminados o que potencialmente sean embriogénicos. ¿Cuáles? Lámina foliar, ya lo comentamos, el tejido del epicótilo o el hipocótilo, depende de la germinación que se presente en las semillas, o de la planta, si presentan, que si la germinación es epigia, pues agarramos región del epicótilo y es potencialmente embriogénico. Si es hipogea, agarramos región del hipocótilo y es potencialmente embriogénico. Lo sembramos in vitro y vamos a obtener embriones somáticos, colegas. El tejido embrional o del eje embrional, pues ya lo comentamos. Tomamos semillas, las abrimos, nos echamos un clavado, buscamos el embrión, sacamos el embrión, ya sea que lo fracturemos, o sea que tomemos fragmentos o completitos para formar callo. Los callos son potencialmente embriogénicos. ¿Por qué? ¿De dónde viene? Pues el tejido embrional, del eje embrional. Ah, ok, está claro. Okay. Entonces, ya les dije, hay sustanciales diferencias o diferencias muy importantes si viene de un embrión maduro o un embrión inmaduro. Créanme, el tema es muy interesante. También podemos tomar tejidos de almacenamiento como el endospermo o los cotiledones, también son potencialmente embriogénicos. La nucela, el tejido de la nucela es el que envuelve al embrioncito, es potencialmente embriogénico. Y la acostumbrada analogía con embriones animales o embriones humanos, el tejido nucelar, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la nucela en los humanos? Pues la placenta, colegas, el tejido placentario, que por cierto lo están congelando pensando en que de ahí van a sacar células madre, ¿no? Las células porque pueden formar embriones y los embriones pueden formar tejidos, y en el caso de muchas cosas, pues se pueden ocupar esos tejidos que sean específicos y son potencialmente embriogénicos. Repito, la nucela, que es el tejido que envuelve al embrión cigótico o sexual en plantas, es la placenta en los embriones con el feto de las mujeres embarazadas que están congelando, y también el cordón umbilical es embriogénico también. Ahora ya entienden por qué ahora que las mujeres que se están embarazando pues piden o si es una clínica privada les dan un descuento porque pues, dicen que podemos ocupar su nucela y la placenta o el cordón umbilical y congelarlo. Sí, adelante. Y eso es para ustedes, porque pues lleva la información de ustedes y la fregada, si hay un problema ahí para recuperar tejido, de ahí sale. Y los granos de polen, colega, los granos de polen son también embriogénicos, fíjense nada más, ¿sí sabían eso? O sea, se aísla la antera. Bueno, vamos para atrás. Tenemos los botones florales. El botón floral se abre y están expuestas las anteritas. Las anteritas sacadas, mételas a un vaso de cultivo y ¿qué hay dentro de la antera? Están los granos de polen. Los granos de polen pueden formar embriones. Pero embriones de qué, bueno, ¿cómo queda la ploidea? Pues los embriones darían paso a formar plantas haploides. Pues sí, así es, la mitad del juego cromosómico de la especie. ¿Y qué tan importantes son los haploides? Pues para producir plantas haploides, sí, homocigóticas, líneas puras. El tema viene más adelante, cuando entremos a la parte del mejoramiento genético, vamos a hablar mucho de esta posibilidad de hacer el cultivo de granos de polen o de anteras para producir plantas haploides, que es algo que hemos estado mucho apoyando a Mario Pérez Grajales con sus chiles manzanos. Hemos sembrado otras anteras de otras especies. Bueno, pues hay equipos muy importantes en esto, aquí en CIMIC, para obtener plantas haploides, líneas puras, o inducir o promover la esterilidad, ¿no? Muy interesante el tema, con calma, digo, con calma. Eso lo vamos a ver muy puntos y comas cuando entremos al tema de mejoramiento genético a partir del cultivo in vitro de células y tejidos vegetales. Estamos viendo en este momento cuántos tejidos o explantes o que como fuente original
puede formar en un embrión somático. Ya estamos, vamos a repetir, la lámina foliar o el mesófilo de las hojas, el tejido del epicótilo o hipocótilo, el tejido embrional o el del eje embrional, tejidos de almacenamiento como los cotiledones o el endospermo, la nucela, pues el potenciamiento embriogénico, eso muy interesante en cítricos, en cítricos, esa fue tesis de doctoral para obtener plantas en cítricos, esa fue mi tesis doctoral en cítricos. La idea en cítricos era producir plantas resistentes a BTC, al virus de la tristeza. También lo vamos a comentar más adelante, pero yo ocupé el tejido nucelar. Nada más que nos dimos cuenta, colegas, que así en cítricos hay materiales monoembriónicos y hay poliembriónicos. O sea, la poliembrionía existe. ¿Y de dónde viene la poliembrionía? No viene de las células estas que participan en la doble fecundación, necesariamente. Viene del tejido que está ahí, que es potencialmente embriogénico y que se expresa como poliembrionía. Ya me entendieron un poquito más, ¿verdad? Ok. Entonces, hay que evaluar los niveles de diferenciación celular. Entonces, como les puse el ejemplo de la lámina foliar, pues vamos a promover la desdiferenciación celular y posteriormente la rediferenciación celular. Esto que les comenté al inicio, colegas, todavía muchos no estaban enlazados a la clase, pero si estás tomando una célula de la lámina foliar, pues esta célula ya está plenamente diferenciada y especializada. Está participando en la fotosíntesis, en la evapotranspiración o el intercambio gaseoso. Entonces, esta célula tú la aíslas y la cultivas in vitro, le mandas los mensajes pues, para que la célula se ponga a trabajar, es decir, que se elongue, se divida, se multiplique, y luego le mandas los mensajes para que se diferencie en un embrión somático. Entonces, la estás desdiferenciando, o sea, está perdiendo sus características constitutivas originales, a lo que estaba haciendo, y le estás mandando otras instrucciones para que forme un embrión somático. En términos de la analogía y a partir de cultivo in vitro de células somáticas o embrionarias en humanos, dicen, las estás programando y luego las estás desprogramando. Así utilizan en esos términos. Yo utilizo diferenciando y desdiferenciando o rediferenciando. Dentro del contexto de la anatomía y morfología de plantas, ¿qué es la diferenciación celular? Eso es importantísimo, que cuántos factores de naturaleza anatómica morfológica participan para que una célula se especialice. Y la analogía en células animales es que las células se programan o se desprograman, dicen ellos, ¿no? Los científicos. ¿Ok? Bueno, el tema, repito, es particularmente muy importante, colegas, y esta es una vía muy interesante para producir plantas, es obtener embriones somáticos. El embrión somático va a germinar y vamos a tener una planta. Y pensando cuántas células pueden formar embriones, etcétera. Muchos de estos esquemas, colegas, la cariogénesis todavía la hacemos en tubito de ensayo, lo hacemos en frasco Gerber o en caja Petri. Imagínate si lo hacemos en un bioreactor de 1 litro. Bueno, 10 cajitas de 1 litro. Imagínate cuántas células con la información que les mandas van a formar embriones somáticos y plantas. Ahí está ya, colegas. Yo visité el laboratorio ya de Nicaragua, de unos franceses ahí, expertos en los bioreactores, y estaban produciendo creo que 12 millones de plantas de café, por diferentes cultivares obviamente, en un año, utilizando los bioreactores de la embriogenia somática, pero utilizando bioreactores. También lo vamos a ver ahorita, si nos da tiempo lo vemos ahorita, porque el tema repito, es muy interesante. Hay mucha analogía con el crecimiento celular animal. Ya vimos del contexto de la primera lámina, ¿no? El crecimiento embrionario, bueno, hay embriones que se parecen muchísimo, ¿no? Bueno, el tema repito, muy interesante. Si hay algo que les llame la atención, con mucho gusto lo comentamos al final de las láminas. Y esos procesos de desdiferenciación, o sea, si las células están diferenciadas, hay que desdiferenciarlas y volverlas a rediferenciar en otra cosa. Aquí estamos hablando de un embrión. Bueno, la importancia de los medios de cultivo, colega. Bueno, se incluye un balance particularmente muy importante para proveer la embriogénesis de nitratos y amonio. Ahí ya les debo varias hojas que ustedes las tienen que tener
su cuaderno de notas. Esta relación nitratos-amonio se juega mucho para promover la embriogénesis somática. Reguladores como el 2,4-D, el TDZ, que es para gramíneas, bueno, ya se me olvidó. Estos son los reguladores que participan como mensajeros para que las células formen embriones. Estoy hablando del 2,4-D, el picloram y el TDZ, que es el tibiazurón. Son reguladores así muy específicos para promover la embriogénesis somática, correcto. Y ahí vienen los experimentos. ¿Cuánto le vas a meter? Desde punto 1, punto 3, 1 hasta 3 o hasta 5 para proponer callos embriogénicos con estos reguladores. Se los repito, 2,4-D, que es el 2,4 biclorofenoxacético, TDZ, el tibiazurón o el picloram. Son muy frecuentes y ampliamente utilizados para promover la embriogénesis somática. Bueno, los niveles de carbohidratos, que aparte que es el complemento energético en el vaso de cultivo, en el medio, juegan como estabilizadores osmóticos. O sea, el embrioncito que va a crecer así, colegas, tú imagínate, no va dentro de la cavidad intrauterina, no va dentro de la placenta, o no va dentro de la nucela. ¿Por qué? Porque están aislados. Pero entonces, ¿qué factores, aparte de reguladores, juegan un papel muy... Pues los estabilizadores osmóticos, porque dentro de la nucela o dentro de la placenta hay una presión osmótica. Ustedes lo deben de saber. Entonces, algo que compense eso es la adición de carbohidratos. Sacarosa, glucosa, fructosa, maltosa, son carbohidratos y se van, que normalmente se ocupan al 3%, nos vamos hasta el 4% o hasta el 6%. Fíjense qué interesante, aparte de dar el complemento energético, juegan un papel de estabilizadores osmóticos. Que además de carbohidratos, ¿qué otra más ocupa? Coadyuvantes. Muchos aminoácidos como prolina, betaína, la glicina, participan de manera muy importante para promover la embriogénesis somática. O sea, son medios muy interesantes, colegas, no son tan simples, y son varias etapas. Hay momentos determinados en que tú, como tienes muchos tratamientos, con muchas repeticiones, y estás probando diferentes reguladores, obviamente que las respuestas son diferentes. O sea, el callo, si vamos a poner callos embriogénicos, pues va a haber callos blancos de textura firme o compacta o muy friable. Y los callos tienes que irlos observando, los callos embriogénicos, y luego tomando como variables pues, incrementos de volumen o peso y sus características físicas asociadas a su color y su textura. Después haces una correlación, dices, estos callos tipo 1, tipo 2 o tipo 3 son o los verdes compactos los que van a formar más embriones, o los blancos o los amarillos. ¿Ven cómo se juega muchísimo los modelos experimentales ahí? No, repito, en algunos casos sí es particularmente muy difícil trabajar en embriogénesis. Por ejemplo, yo he insistido y he hecho 2, 3 trabajos con los estudiantes de la DICIFO. Imagínate producir embriones somáticos en bioreactor de un pino o de una conífera. Producir miles de plantas, mandárselas al ejército para los programas de reforestación o a los gobiernos de los estados. Colegas, esto es una oportunidad de negocio también. Bueno, vamos a hacerlo con pinos estos navideños. Bueno, las plantas ahí en temporadas de Navidad, 1,500 pesos, 1,000 pesos, 800 pesos por planta de esos pinos que se ocupan para Navidad. Díganme si no es un negocio, colegas. Esto es una oportunidad de negocio. Lo vamos a ver hoy también. Ok. Después, coadyuvantes, aminoácidos, etcétera, isoleucina, glicina, juegan un papel muy importante como coadyuvantes o promotores de la embriogénesis somática.
si se dan cuenta, los medios no son tan simples. Hay que manejar los niveles de nitrato de amonio, quelatos de fierro, que no está aquí, pero los quelatos de fierro también hay que modificarlos. Pues están al 100, bájalos al 80 o al 50. Nitratos, amonio, reacción, arriba nitratos y abajo amonio, o arriba amonio, nitratos, arriba amonio y abajo nitratos. Todo es un modelo multifactorial para promover embriogénesis somática. Colegas, estos procesos para promover embriogénesis somática en pinos o en coníferas están patentados. O sea, no hay información. ¿Por qué? Porque el recurso forestal es un recurso estratégico, no solamente en México, sino a nivel mundial. Ustedes lo deben de saber. Ante el problema del cambio climático, los niveles de edificación, pues hay que reforestar, hay que cuidar más los bosques, ahí está la captura de bonos carbono, ahí está la gente cuidando ahora los bosques, les pagan las agencias internacionales, etcétera, etcétera. Esto es muy importante. Entonces, y la oportunidad de negocio, pues no pueden ventilar así las empresas así, ¿no? Y a mí me han venido a ver empresarios que les interesa mucho lo del aspecto forestal. Y dije, sí, entramos, pero no hay mucha información. Desafortunadamente está toda patentada. ¿Y cuánto cuesta una patente? Pues la compramos, me dicen ellos, ¿no? Y pues déjenme ver. Y créanme, colegas, créanme, el problema forestal en nuestro país está muy, 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 muy mal. Está muy seriamente afectado. Si no es por incendios, es plagas y enfermedades, o es por una tarea inmoderada o una sobreexplotación. De veras, colegas, o cambios de uso de suelo. De veras, bueno. Y de por sí tenemos una orografía totalmente accidentada, con tantas montañas, con una escasez de recursos. Bueno, bueno, y luego todo lo que está pasando ahorita, ¿no? Con la entrada de huracanes. Entonces, el tema es muy interesante, colegas. Lo que nos interesa al final es una uniformidad en la obtención de estructuras embrionarias. Y que estas embrionarias, en este crecimiento embrionario, ya les dije, acuérdense que son fases globulares, aquí globulares, o proembrionarias. Después ya viene la fase corazón, fase torpedo, finalmente el embrión formadito completo, maduro, listo para llevarlo a la germinación o conversión. Ya obtienes una plantita lista, la aclimatas y vámonos. Aquí el tema es interesante, ¿no? Este es el crecimiento, miren. Esto aquí está la célula, recibe el mensaje, empieza a dividirse, a crecer, a multiplicarse, ¿sí? Hay una fase globular o proembrionaria, una fase corazón, una fase torpedo, aquí está. Ya tienes aquí los embrioncitos, in vitro. Ahí está ya. Bueno, una forma comparativa, ¿no? Esto puede ser esta puede ser esta, o esta fase viene aquí. Listos los embrioncitos, quizás no muy no en un terreno muy uniforme, pero aquí están los embrioncitos somáticos obtenidos in vitro. Pues más o menos para especies leñosas, de tipo arbóreo, ya hay como, la embriogénesis está reportada más o menos como para 150 especies. A ver, échate un clavado para pinos maximartinensis. No, pues no aparece, no, pues les estoy diciendo que está patentada, pero que ya se obtuvo, ya están en los registros, colegas. Vean ustedes los embrioncitos somáticos. Entonces, aquí a esta fase, colegas, esta lámina que está al centro, si la fijas, la tiñes, la prensas y la observas en microscopio, es una maravilla. Y si quieres tomar la imagen al callo previo, donde las células todavía están indiferenciadas, y cuando ya se ponen a trabajar, a formar embrioncitos, y si vas capturando etapa por etapa, y después haces un collage, nada más de la pura histología, colegas, publicas en la mejor revista, en el mejor magazine científico, obviamente. Te aceptan la publicación, padre, sí, en serio, y a un muy buen nivel. Esto debería de animarles, colegas, si es su mejor pretensión llegar a la maestría y hacer un doctorado. ¿Qué? Publicar. Pues tiene que llegar con currícula. Así como asisten a los congresos nacionales e internacionales, pues, publicar.
Y ya, los que evaluamos quiénes son los aspirantes al posgrado, pues ya nos damos cuenta, ¿no? Ah, pues ya trae publicaciones, trae 1, 2, 3 publicaciones. Y asistió a un congreso internacional. Va para adentro. Bueno, y además, digo, si salvan el examen de conocimientos, ¿no? Y si traen el inglés adelante, colegas. Ahí estamos posgrados. Y ahí estamos todos para servir a los estudiantes, colegas. Y les decía, la ventaja conmigo es que yo hago mucho equipo con muchos científicos en Chapingo. Me llevo muy bien con Ernestina, me llevo muy bien con el doctor Mascorro, me llevo bien con Legaria, me llevo bien con Gisela Peña Margarita, con Juan Martínez, con Benito Reyes Trejo, con Diana Guerra, con la gente de la NISAP. De veras, digo, y hacemos equipo. Entonces, los proyectos se vuelven muy ricos desde el punto de vista de los objetivos, sí, pero de los resultados. Les he comentado que hay tesis que hasta 3 artículos científicos potenciales se pueden derivar. Vayan planeando, colegas, pónganse serios. Digo, si les interesa la parte esta de la científica y la investigación, órale. A lo mejor ustedes están pensando en hacer negocio, pues también, digo, para hacer negocio, órale. Nada más piensen esto, por ejemplo, en frutillas, también, o en frutales, también. Bueno, miren, aquí están algunas respuestas embriogénicas in vitro, y la fuente de desplante cuenta mucho. Ya vimos las fuentes de desplante, los medios, los reguladores, y tipos y concentraciones, y la participación de cuello. Los experimentos son serios, colegas. Son estratégicos, son sistemáticos, no es apunta y dispara, no, espérate, no, el disparo debe ser muy perfectible, muy pertinente y con objetivo claro y preciso. Pues imagínate, si no lo hacemos así, pues vamos a estar perdiendo el tiempo y no vamos a obtener nada, ¿no? Miren, aquí les decía de los cítricos, pues mira, ahí está el gallo y formando los embriocitos. Un mundo. Sí, después mi tesis doctoral. Después papa. Sí saben cómo se multiplica la papa, ¿no? Su tubérculo. Entonces le sacamos estructuras embrionarias a la lámina foliar de papa. Fíjense qué interesante. Fíjense estas imágenes. Quiero que las graben en su mente porque vamos a ver adelante. Entonces, aquí están embrioncitos. Embriones, quizás que no está todo tan maduros. Vimos un comportamiento de cotiledón o de eje embrional ligado a la etapa de torpedo y finalmente el embrión. Aquí todo esto es una masa, digamos, de tipo globular o de tipo proembrionario, pero van a formar embriones. Las dos de abajo, colegas, son la embriogénesis somática promovida en COFEA, en café. Y ahorita, por ejemplo, hay una demanda de producción de plantas resistentes a la roya, ¿no? A la Mileia bastatrix. Entonces, aquí vean ustedes esta imagen, sean observadores. Hay un crecimiento o desarrollo embrionario que desafortunadamente aquí en esta lámina de la izquierda abajo no es uniforme. Estos son etapas proembrionarias, pero aquí ya ven, aquí está un embrioncito, miren, completamente bien diferenciado. Aquí está un embrioncito. Entonces hay que hacer toda una estrategia de trabajo para llevarlos para que germinen. Aquí a la derecha ya están este embrioncito y otros ya estarían listos para llevarlos a su germinación. Aquí la pregunta sería, profe, pues estamos viendo que no hay, digamos, un desarrollo embriogénico uniforme. Es decir, están en etapas muy preliminares y hay otras que ya apuntan que el embrión ya está totalmente... ¿Cómo podríamos resolver eso? Pues haciendo todo este crecimiento en medios de cultivo líquidos o en suspensión. ¿Qué les quiero decir? En bioreactores. Ahí todas las células estarían nadando, están todas trabajando de manera uniforme para obtener embriones. Entonces, ahí apuntan los embriones crecidos y desarrollados o obtenidos bajo una condición uniforme. Nosotros ocupamos agar y lo hacemos en tubitos, pero ya les vamos a fabricar en los próximos días, semanas, que en Chapingo, ya le vamos a fabricar los bioreactores y vamos a probar un bioreactor comercial. Ya nada, los hechizos o los prototipos que yo hice y evalué con los estudiantes de Chapingo. ¿Ok? También lo hicimos con NEM o NIM, es una planta también patentada por el gobierno hindú o de los indios, el NIM, y se le han encontrado chorro de cosas, ¿no? Ya había hasta pastas, cremas para el acné,
en Obregón, donde yo tengo mucha familia política, vi barreras vivas para controlar plagas y enfermedades. Barreras vivas utilizando árboles de Nim. Bueno, pues ya está aquí. Aquí está la condición de escasa uniformidad en cuanto al desarrollo. Podemos fijarnos en el extremo derecha del tubo, pues están lobulitos apenas y otros ya están prácticamente listos. Y estos que quedaron enterrados están totalmente idénticos de crecimiento, miren. ¿Por qué? Pues la condición aquí abajo ya se volvió más uniforme, no como acá arriba, unas bolísimas y otras vienen creciendo en miniaturas, ¿no? Entonces, esto pudiéramos resolverlo desde el punto de vista de lo que nosotros le damos a las células de manera uniforme. ¿Cómo? Haciendo todo esto líquido. Y aquí no en tubitos, sino ya, no, amigo, ya le vamos a aplicar los bioreactores con ellos. También lo hemos hecho aquí en pseudosugar, vino, aquí el crecimiento embrionario, de estructuras embrionarias, y hay una tesis de una de las estudiantes que inició conmigo la maestría, hizo maestría, después se fue al doctorado al Estado de México, y él luego ya me hablaba y me vino a ver, oiga, doctor, mis tubos ya para formar embriones. Y dije, pues es que yo no formo parte del comité. Digo, de cuates, pues sí te puedo ayudar, pero pues, necesito que me des todos los antecedentes. Entonces aquí está el pseudosugar y palmas. Este proyecto de palmas fue muy cacaraqueado hace muchos años y se trataba de un problema también fitopatológico de las palmas copreras. Es el famoso amarillamiento letal, que es un micoplasma y se es transmitido por un áfido, un insecto que vuela, se mete al estípite, que no son los tallos, meten el micoplasma y matan la planta, las hojas empiezan, las palmas empiezan a poner anaranjadas o amarillas, más bien anaranjadas, y mueren. Entonces, el proyecto tenía que hablaba o versaba, porque aquí participaron muchas instituciones, también Chapingo, desafortunadamente Chapingo quedó fuera, y se lo dieron al CICI, al Centro de Investigación Científica de Yucatán. Se trata de clonar plantas resistentes al amarillamiento letal. Las plantas fueron traídas de Portugal, y son unos enanos, unas plantas enanas, pero muy productivas. Pero cuando clonaron y llegaron a la madurez y sacaron el coco, no les gustó. La calidad del aceite no era como de las palmas estas que conocemos de 10 metros, o de 10 o 15 metros de altura, y que el coco tiene una característica, y obviamente que el aceite tiene otra característica mucho más aceptable que de las palmas de coco de las plantas enanas. Digo, el proyecto muy interesante, colegas, pero aquí la idea es de que vean que sí la embriogénesis. Y esto, miren, colegas, que fue parte del comentario inicial, de que para promover la embriogénesis somática, hemos utilizado embriones cigóticos, la estructura del embrión cigótico, y hemos comparado dos perfiles, embriones cigóticos inmaduros y embriones cigóticos maduros. Entonces, estos, cuando les mandas el mensaje a las células que constituyen el eje embrional, forman callos. Los callos son embriogénicos. En trigo ya lo hicimos. En jitomate ya lo hicimos. Y este callo, que es embriogénico, se subcultiva y le mandas las instrucciones para que ya deje de crecer. Hay una fase estacionaria donde las células dicen, ya, ¿qué? A formar embriones. Entonces ya van formando los embrioncitos, y aquí están a fotosintetizar, y germinan, y obtenemos plantas. Esto fue en maíz. A ver, entonces, ok, muy bien. Entonces, ¿qué están utilizando? Los embriones. ¿Inmaduros o inmaduros? ¿Y esos qué? Forman callo. ¿Y luego qué? El callo lo transformamos genéticamente. El callo lo bombardeamos con la pistola de genes. ¿Sí? Insertamos una secuencia de genes que participan para que se sobreexprese o se sobresintetice la trealosa. Y las plantas que estamos produciendo son resistentes a sequía, a frío o a sales. El papá de la trealosa y el papá de la transgenosis en Chapingo es el doctor Mascorro. Ahora, aquí está clara la lámina, cómo es que yo ayudo o coadyuvo a los proyectos. Yo me encargo de recuperar plantas a partir de células o tejidos transformados genéticamente. La otra vía es la transformación genética con Agrobacterium tumefaciens o Agrobacterium rhizogenes.
Y también, digo, el tema es muy amplio y hay mucha experiencia ya en Chapingo, concretamente ahí con el doctor Mascorro, y hemos hecho equipo de trabajo muy importante, junto también con Enrique Rodríguez Pérez, no sé si tengan la oportunidad de conocer a Enrique Rodríguez Pérez. Casi yo no lo veo, ¿eh? Luego sí nos encontramos ahí en el pasillo, nos saludamos y eso. Pero ahí está el modelo, porque quieren que se lo repita, les quedó claro. Las opciones para poder obtener embriones, en este caso somáticos, están utilizando eje embrional. El eje o el embrión viene preferentemente de semillas inmaduras. El embrión es inmaduro. Le mandamos las instrucciones y forman callo. El callo es embriogénico. El callo así ya, cuando ya tenemos el protocolo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos, ya lo puedes bombardear con la pistola de genes que está ahí en mi laboratorio, ahí está guardada. Y si quieren, le podemos pedir al doctor Moscorro que nos haga una prueba de demostración, porque eso es un disparo. Se bañan las micropartículas de tungsteno u oro con la secuencia que quieres que pegue aquí. Entonces se calcula la velocidad de disparo, distancia de disparo, y pum, y metes adicionalmente un gen que tiene que ver con la síntesis de la glucuronidasa. Las células se ponen o se tiñen de color azulito si es que se logró llevar a cabo la transformación, o la eficiencia del disparo, o la eficiencia de la transformación. Entonces, ya cuando metes la secuencia, le envías la información, a ver, ya aceptaron la secuencia, sí, bueno, pues entonces forman embriones. Ya vienen los embriones, y los embriones van a formar plantas transgénicas. Acuérdense de los transgénicos, la polémica y todo el mundo peleado y desmentadas de madre al orden del día, ¿no? Porque digo, y eso que le estoy confiando con ellos queda como en Las Vegas, ¿eh? Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, ¿eh? Lo que le estoy diciendo no voy a andar diciendo, ahí pues en Chapingo ya produjeron plantas transgénicas de maíz, puta, nos vienen y nos queman el laboratorio y los invernaderos, ¿eh? No saben lo aguerridos que son los de Greenpeace, los amigos de la tierra y los fanáticos de las Chivas Rayadas del Atlante. No, 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 no. Entonces, esto que quede aquí, pero sí, hay 2 tesis en esto con maíz, ¿eh? Y les puedo incluso decir quién, una chica hizo y se produjo, pero no hay nada publicado porque ustedes saben que sí hay cuestiones, ¿cómo Chapingo transgenosis en maíz? Cuando el maíz es intocable, no se toca, es soberanía, hay problemas tantas cosas, ¿no? Pero aquí la parte fue un modelo experimental de mucha investigación y sí, hay resultados particularmente valiosos en trigo, maíz, crisantemo, jitomate, y por ahí otras 2, 3, 4 especies, pero después las comentamos. No es mi tema, digo, sobre la transgenosis, ¿no? Pero y es a propósito de la embriogénesis somática que se ha hecho en maíz, en trigo, igual, en trigo. Esto yo lo comenté con uno de los principales trigueros que están ahí, y eso, por cierto, es un fisiólogo muy interesante, es un doctorado en fisiología, y dijo, no, lo que ustedes están haciendo ahí para el trigo es relevante, o muy relevante. Entonces, por ejemplo, les decía que se está insertando una secuencia, o unos genes que participan para que las células expresen o sobreexpresen o sobresinteticen la trelosa. La trelosa ofrece tolerancia a un factor de estrés que puede ser sequía, frío o a sales. Si es sales, acuérdense que hay un problema de que en el Valle del Yaqui cada vez se observan más regiones con mucha sal. O sea, el aforo de sales en muchos terrenos, pues ya no deja de ser un problema grave, ¿no? ¿Qué siembras en un terreno salino, no? Y por ahí hay interés de hacer una conversión de cultivo, ¿no? Porque ya el trigo pues ya no soporta los niveles de sales que se expresan en muchos. Había como 40,000 hectáreas ya con salitre, o saladas ya. Porque pues, si tienes agua y no la sabes utilizar, como por lo que mucha gente se jactaba que ahí barrían las banquetas con agua, con la manguera. Bueno, cuando no la sabes manejar en el terreno de cultivo o un terreno agrícola, lo que estás provocando es que se te formen las sales. O sea, que bañes el terreno y que arriba empiecen a florecer las sales. Y de esto hay imágenes también muy interesantes. Yo iba cada año allá por una cuestión casi
de rutina teníamos que entrar a la parte agrícola ahí. Bueno, aquí este es un desarrollo embriogénico en cucurbitáceas, colegas. Esto es en las calabazas de Clemente Villanueva Verduzco, por cierto, muy participativo actualmente, ¿no? Entonces, Clemente, junto con una chica estudiante también, pusimos sacamos el embrioncito de la pepita o de la semilla de calabazas. Acuérdense que de los bancos de germoplasma en cucurbitáceas, de los más completos, lo tiene Clemente, ¿eh? Clemente tiene cultivares resistentes a virus y calabacitas y calabazotas enormes, y pues él tiene toda la información de la mochata y de todas esas cosas que hicimos el proyecto conjunto. La chava aisló el eje embrional, y aquí está la formación estas son las células embriogénicas, y vean ustedes cómo se viene dando el desarrollo hasta obtener este embrión está aquí arriba, ¿ya vieron cómo está? Y este embrioncito obtenido a través de este proceso ya se empieza a fotosintetizar, y aquí incluso ya empezó a germinar. Entonces, estos embrioncitos o este desarrollo embrionario lo hicimos con calabazas. Y desafortunadamente este proyecto, la chica otra vez, ¿no? Se fue atrás el novio y de repente la buscamos, se desapareció. Y realmente era una chica muy seria, muy responsable. Y miren ustedes lo que hizo. Embriogénesis somática en cucurbitáceas. Quedó abandonada el proyecto. Entonces, aquí la incertidumbre, colegas, es que dicen, oye, pero ¿cómo tienen la certeza de que es un embrión somático? No es cigótico. ¿Qué es lo que hace diferente? Pues es que van a ser iguales. Es una estructura bipolar. A ver, explícame un poquito del desarrollo embriogénico. Pues tenemos que hacer histología. Eso yo lo que les decía, la histología. Es un desarrollo globular o preembrionario. Después ya hay una definición a nivel de estructura primaria, de xilema, floema primario. Sí es una estructura bipolar, ya es de aquí, pues aquí está la mitosis. Aquí ya están los embriones ya en la fase esta de torpedo, o ya embrioncitos completos, y ven ustedes que sí hay definición de estructura bipolar, porque acá arriba hay mitosis, acá abajo también hay mitosis, para promover radícula y plúmula, ¿no? Entonces, estos trabajos así, colegas, pues son además que tienen una belleza, te explican muchas cosas del comportamiento celular, colegas. Entonces, la evidencia ahí está, que es una estructura bipolar, sí, primero una fase globular o preembrionaria, después cómo empieza a diferenciarse cuando tú ya le mandas el mensaje a la célula, que nada más estaba formando callo, que no estaba haciendo otra cosa, dices, pues ahora vas a formar embriones, y ya está bien aquí la definición de estructuras ligadas al proceso de absorción y transporte, ¿no? Como es xilema y floema primarios, obviamente, pues es un embrioncito ahí incipiente, ¿no? Entonces aquí dice, la preparación histológica permanente de cortes en serie de 12 a 15 micras de grosor en segmentos de las estructuras embrionarias obtenidas en ambas especies, en mochata y en fisifolia, son calabazas. ¿Dónde hicimos esto, colega? Pues en preparatoria agrícola está la doctora María del Sol Robledo, que tiene, obviamente a través de los técnicos, Toño primero y su hijo Toño segundo, pues tienen toda su vida haciendo la parte histológica y nos han apoyado muy bien. Anteriormente nos abrazábamos, nos dábamos un abrazo cuando sacábamos resultados, pero ahora ya cobran, ¿eh? Bueno, hay que negociar con ellos. Yo creo que les llevamos por ahí alguna torta o los invitamos a una comida, o hay que llevarse un garrafón de alcohol o algunas preparaciones. Pero esto ya es porta y cubre, ¿eh? Porta objetos y cubre objetos. Y vienen trabajos muy relevantes ahorita, colegas. Desafortunadamente sí, ya me están hablando otra vez los estudiantes que están muy preocupados por sus investigaciones. Sobre todo esta Lupita que llegó de Guerrero. Dice, ¿qué va a pasar, doctor? ¿Qué va a pasar? Dije, no sé qué va a pasar con esa investigación. Pero ella está trabajando en una palma de Guerrero que no es ni coprera ni dátil, es una palma que incluso se tiene muy poca información, pero que tiene amplio uso en la farmacopea o en la farmacéutica. Y entonces, pues les decía, pues los trabajos que tenemos como tesis o como publicaciones son de amplia calidad, hemos publicado muchas cosas, y esta parte que es complementaria al desarrollo embrionario, pues es muy importante tomarla en cuenta.
Estas están todas las especies que las hemos trabajado en el laboratorio, desde nochebuenas para producir embriones, todo esto embriogénesis somática, café, papa, tomatillo, tomate de cáscara, pinos, tomates, calabazas, frijoles, orquídeas, maíces, cítricos, nim, nogal, y faltó cícadas o cícadas, que fue el último proyecto que... Pero no muy bien, de veras. Hemos, repito, ¿no? Y aquí están los explantes que hemos ocupado, el nombre científico y qué explante hemos ocupado, desde el epicotil, hojas o mesófilo embrionales, etc. Todo esto. Y si son concluidos o nuevos, ya todos están concluidos. O sea, aquí hay cuántas tesis ya, artículos. Y bueno, este es el crecimiento mínimo que estamos viendo y como una de las vías para hacer bancos de germoplasma in vitro. Esto que ven aquí, esta es una cápsula. Es un encapsulado. Aquí estás metiendo cloruro cálcico y otro reactivo. A ver, aquí está, mira. Se pueden encapsular embriones somáticos, ¿sí? Con gomas, con carbohidratos, con lípidos o proteínas. Aquí está el embrión somático y lo envuelves o lo encapsulas. Y este es un apartado que se llama la producción de semilla sintética o artificial. ¿Ok? Entonces, el cloruro cálcico, es que no me recuerdo sí, ya. Combinas el alginato de sodio con el cloruro cálcico, repito, combinas, ya están las fuentes, ya están incluso cuánto de cada uno para formar la esfera o la cápsula. Entonces, esto, colegas, de la producción de embriones somáticos se vuelve una cuestión mecánica. Por un lado estás sacando el embrión y por otro lado estás fabricando la esfera. Entonces, el embrión queda inserto dentro de una cápsula. Este proceso de encapsulación refiere a la producción de semilla sintética o artificial, que el trabajo pionero se hizo en alfalfa. A ver, otra vez. Entonces, es semilla sintética, sí. O artificial, sí. Artificial seeds o synthetic seeds, si lo quieren explorar en la bibliografía, ¿no? Este trabajo, bueno, y hay muchos trabajos que se han hecho en el laboratorio. El primero, el antecedente fue un chavo que se metió a hacer esto en endogenia somática en jitomate, y ahí dejó el trabajo. No tan firme, pero ya, digamos, dejó las bases, ¿no? Pero Carmen Medina, colegas, Carmen Medina hizo embriogénesis somática en orquídeas. Y dijo, vamos a envolver embriones y los vamos a congelar. Y esta que sea una alternativa valiosa para conservar recursos fitogenéticos. Y estos que se están perdiendo, muchas orquídeas se están perdiendo, muchas cactáceas se están perdiendo, muchas plantas medicinales se están perdiendo, pues sería una vía para proponer el primer banco de germoplasma in vitro. Así como está el banco de germoplasma del doctor Cuevas Sánchez, pues al lado la conservación in vitro, pero de estructuras somáticas. No conservar el embrión cigótico, sexual o gamético. No, aquí es una estructura somática. El embrión, ya les dije, viene del mejor papá o de la mejor mamá. La base genética del mejor papá o de la mejor mamá es somático, es clonal, es asexual. Entonces, una vía interesantísima para crear un banco de germoplasma in vitro es la semilla sintética artificial. Este trabajo muy socorrido, muy documentado de Carmen Medina fue reconocido como el mejor trabajo expuesto en el congreso que se celebra allá en Miami, en Estados Unidos. A ella, bueno, a mí me fueron a tocar tempranísimo a mi cuarto y dijeron, esta chica trae un trabajo excepcional. Entonces me dice, ¿por qué no nos ayuda? ¿A qué? A elaborar su hoja de vida. O sea, le vamos a dar un reconocimiento, pero necesitamos saber quién es, de dónde viene, cuánta familia tiene, etcétera, todo. Dije, miren, ¿por qué no la entrevistan y que ella también aflore un poquito? Me parece muy buena idea. Entonces usted no nos ayuda. Digo, no es que no quiera ayudarle, yo creo que ella merece que le hagan una entrevista. Ah, perfecto. Entonces agarraron y con la grabadora en la mano ya agarraron a Carmen y dijeron, pues, ¿usted dónde viene? No, pues de Hidalgo. Ah, ok. ¿Su papá qué hace? Pues mi papá es jornalero.
Dice, se publica mucho, es journal man. Dice, no es jornalero. Por eso escribe, publica mucho, sale, es un journal, hace periodista o qué. No, es jornalero. Entonces ya por ahí, es un campesino. Campesino. Ok, bueno, está bien, está bien, está bien. ¿Cuántos hermanos tienes? Pues en la casa fuimos 10. ¿Cuántas mujeres y cuántas son? ¿Cuántos somos? 9 hombres y yo soy la única mujer. Ya no me digas, así como que es una persona así de tez morena, y así como que se sorprendía de las respuestas, ¿no? Y pues no, pues somos bien pobres. Ahí en el Hidalgo donde yo vivo somos bien pobres, realmente. Las opciones de desarrollo económico son muy limitadas y pues hay muchas montañas ahí donde yo vivo y ahí nace la idea de las orquídeas, porque ahí hay orquídeas también, en una región de Hidalgo donde hay mucha montaña. Les me mandó unas imágenes preciosas. Bueno, ya. Luego se quedó y hizo doctorado con esta doctora de medicina, pero ya le entró a la biología molecular, ya no a esto. Pero, y luego aquí en Chapingo, ustedes saben que hay un reconocimiento de las mejores tesis de posgrado. Se llama Arturo Fregoso Urbina, ¿no? El reconocimiento. Bueno, pues se ganó a la mejor tesis de posgrado. Fíjense nada más. Toda la chava cobró cheque allá en Estados Unidos, cobró un cheque aquí en Chapingo. Yo nada más le hacía a ellos que se mochara, ¿no? No, no me dio, no es cierto, pues ahí me dieron mi reconocimiento nada más como director de la investigación. Pero ese fue el sentido, colegas. Produjo embriones somáticos, los encapsuló y los metió a tratamientos acuérdense que los bancos de genoplasmas es a corto, mediano y a largo plazo. A largo plazo es nitrógeno líquido. A mediano plazo, pues, congelamiento a menos 80 y a mediano o a corto, pues ahí están los refrigeradores a menos 3 grados, así como el que funciona con el banco de genoplasma de Cuevas Sánchez, ¿no? De Jesús Cuevas. Entonces, muy bien estos temas, colegas, de la embriología somática, les decía que es un tema particularmente muy relevante, y luego dices, oiga, pero a ver, no entendemos todavía, o sea, ¿usted qué mezcla aquí para hacer la cápsula? Ya les dije, alginato de sodio con cloruro cálcico, en miligramos, digo, no recuerdo las cantidades, pero juntos hacen una esfera, ok. Ok, ya envuelto el embrión es una semilla sintética artificial, ¿sí? Ok. Oiga, pero ¿lo podemos conservar in vitro? Sí. O sea, a ver, ¿qué le puedes meter adentro para que se conserve? Pues manitol, sorbitol, trealosa, se puede estabilizar. Pero si lo vas a meter a nitrógeno líquido, no se muere, no lo matas, pues son menos 196 grados. No, porque metes crioprotectores adentro de la cápsula. Aquí metes crioprotectores. ¿Sí? Puedes meter 1, 2 o hasta 3 crioprotectores para que no mates el embrioncito. Ok, interesante. Y luego lo descongelas, sí, lo descongelas. ¿Y germina? Pues sí germina. Es más, no lo metas al efecto del nitrógeno. Así, y a lo mejor se contamina, métele un fungicida, así como los tratamientos, cualquier semilla, ves que le ponen un polvo así medio rojizo, bueno, aquí se lo metes también. O le puedes meter dentro de un promotor de la germinación para que la cápsula, cuando la metas a un sustrato húmedo, se rompe la cápsula y germina. Mucho más fácil porque va dentro un precursor pues, le metes un ácido gibberellico, le metes una usina, ¿no? Una usina adentro y listo. O sea, colegas, ya vieron los callos, ¿no? ¿Y cuántos callos se pueden cultivar y cuántos callos se pueden disgregar y cada célula forma un embrión. Aquí les decía la producción esta sintética, la producción ya, digamos, mecánica de la producción de semillas sintéticas, mezclando el alginato de sodio más cloruro cálcico. ¿Sí? Miren que está la aguja, del lado derecha, va cayendo el embrión y por un lado la cápsula, pum, 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 pum. ¿Eh? Semillas sintéticas o semillas artificiales. El tema es muy, muy interesante, colegas. Ahí están, están las capsulitas y adentro los embriones somáticos. ¿Ok? Y repito, a ver, otra vez.
el alginato de sodio más cloruro cálcico, colegas, se deben explorar las cantidades y deben ser muy perfectibles, también muy bien establecidas. ¿Por qué? Porque cuenta mucho la característica física de la cápsula, o sea, que sí sea, que ofrezca cierta resistencia, cierta dureza, pero que también sea permeable al agua o al sustrato húmedo. Entonces, acuérdense cápsulas tan duras que pues, nunca va a germinar el limoncito, ¿no? Porque la humedad no les va a penetrar. Entonces, sí, la estrategia es particularmente valiosa. Entonces, fíjense ustedes a ver cuál es. Ahí les va. En jitomates hay muchos transgénicos ya, ¿sí? Hay muchas empresas muy poderosas en el mundo, principalmente en Estados Unidos, que están teniendo pues, hortalizas modificadas genéticamente. Y uno de los documentos que salió a la luz pública o a la parte científica fue un jitomate, planta, que producía frutos y que estos frutos tenían un largo periodo de anaquel, sin echarse a perder. O sea, habían insertado un gen, yo creo que apagaba el experimento de etileno, y con esto el fruto obtenido duraba mucho tiempo. Duraba mucho tiempo. Muchos días en anaquel. Y ese fue así, bravo, todo el mundo aplaudiendo, el jitomate que dura mucho tiempo sin echarse a perder. Entonces, a ver, tú como productor, ¿te interesan las hortalizas? Sí, a ver, yo quiero comprar de ese jitomate. La semilla, una semilla, $1. Un poco más de 22 pesos la semillita. No, pero yo quiero comprar una libra, pues no me sirve para nada. La libra te cuesta casi 100,000 pesos, cabrón. Ok. No, pues sí, tengo billete. Si no, mi papá paga. Caray, pues órale, entonces compro una libra de jitomate transgénico con las características de producir frutos que ofrecen mayor resistencia de anaquel o de conservación en anaquel. Ok, sal. Ya, siembras vas al invernadero, todo chuco, todo muy bonito, siembras, haces tu almácigo, siembras las semillitas, obtienes tus plantas, las pones ya en conducción, las fertilizas, ya muy padre, obtienes tus frutos y pues ya eso, el negocio, ¿no? Pero vas separando frutos porque pues ahí tienes semillas para el siguiente ciclo. Colegas, en el siguiente ciclo las semillas ya no germinan. Porque te vuelves dependiente de la empresa que tengas que estarle comprando todos los años. Se supone que estas semillas también insertaron un gen que le llaman Terminator, que significa que las semillas no van a germinar. Entonces yo les decía a los colegas, colegas, entonces siémbrale una lámina foliar de estos, sacamos callos, sacamos embrioncitos y esos van a germinar. Sí, sí, profesor, pero pues normalmente estas plantas están patentadas. Y si hacemos eso, incurrimos en una falta hacia la norma y nos podemos ganar una demanda. Así es, así es. Así es, así es. ¿Sí? Pero ven ustedes hasta dónde podemos llegar con esto. A resolver un problema de germinación en las especies donde ya no se puede germinar. Entonces, la embriogenia somática, a partir de lámina foliar, se puede resolver un problema, ¿no?, de germinación. El tema, colegas, el tema es particularmente. Pero si esto lo hacemos otra vez en coníferas o en frutales o en otras especies socioeconómicas como el palmas o café, ¿no?, pues es una oportunidad de negocio, ¿no? De negocio. Yo tuve la oportunidad de platicar con algunos ticos por ahí y pues órale, hay que montarle el negocio para la producción de semillas sintético artificial. Bueno, pues repito, este proceso podemos identificar células totalmente embriogénicas, ¿eh? Y estas células embriogénicas las podemos manejar ya en bioreactores de diferente capacidad. El cultivo in vitro de líneas, digamos, pues, altamente embriogénicas se puede ubicar. Lo que ustedes también deben saber, colegas, que a través de la ingeniería genética ya está la secuencia, la secuencia la tiene el doctor Mascorro. Y ahorita lo quisimos hacer en cacao, ahorita está suspendido, pero lo queremos hacer también en aguacates, y esta secuencia sobreexpresa
en células modificadas genética la embriogénesis somática, es decir, en estos cultivares que son monoembriónicos los podemos volver poliembriónicos a través de la ingeniería genética. La secuencia, repito, la tiene el doctor Mascorro. Los protocolos de embriogénesis somática en cacao ya están casi a punto. Obviamente no fue nuestro porque, pues, digo, en Chiapas ya va a ser muy difícil hacer investigación. Lo tiene la gente del INIFAP allá en Chiapas, en cacao. Y en aguacate, pues estamos esperando que termine el movimiento para entrar a trabajar. Hay como 5 alumnas trabajando con el doctor Barrientos, y al menos hay 2 chicas, Ofelia y esta María Isabel, no, Elizabeth, van a ser transgenosis, una apunta para promover la embriogénesis y otra para la floración, así dice, genes para que se acelere la floración en aguacate. O sea, el tema, repito, particularmente era muy relevante, ¿no? Bien, ahí está la crioconservación y la captura, la disertación. Ahí están las cápsulas en el caso de la orquídea, que el Carmen Medina, Carmen Medina. En el 2012, imagínense, ya pasan más de 10 años. Es pionero ese trabajo, es muy reconocido, les dije. Bueno, yo les decía que se pueden envolver o encapsular embriones, pero si quieres ápices, pues los ápices o yemas axilares, igual. Esto es lo que ¿saben con qué proyecto lo quise hacer? También con un banco de germoplasma en vainilla. Como que vainillas hay muchas y vainillas muy productoras y por muchas características, sobre todo de producción. Hay una chica que llegó de Culiacán, Sinaloa, y le propuse, le entramos, profe. Entonces hicimos toda una estrategia de trabajo para establecer un banco de germoplasma en vainilla. Pero fíjense que la chava no, todo lo quemaba, todo muy mal hecho, y empezó a desesperarse y a gritonear, y le dije, ¿sabes qué? Vamos a quemar. Y la titulé con otra cosa, o sea, con otro modelo de otra planta mucho más cómoda. Y quedó pendiente el banco de germoplasma en vainilla, que también ya lo están haciendo en otra parte. Luego les digo quién. Nos estamos quedando atrás como institución en la investigación, ¿eh? Nos están robando las ideas, nos están robando los proyectos, y pues lo están haciendo ellos. Nosotros ya no participamos muy poco. Pues ya saben cómo es Chapingo, ¿no? No sé qué futuro guarde para la universidad y así como vamos. Entonces, cuando no son estudiantes, son los profesores o los trabajadores, mucho más aguerridos los trabajadores, ¿no? Pero pues, no estamos desacreditando. Entonces, ahí están otras estructuras que no necesariamente son los ápices, perdón, que no son los embriones somáticos, que pueden ser los ápices o los meristemos, ¿no? Los meristemos son un poco más difíciles, más delicados. Pero los ápices, las yemas, pueden ser también encapsuladas como una vía de almacenamiento. Cuando ya les decía de las características de la cápsula y sobre todo la característica física, cuando ya viene un sustrato húmedo, pues se rompe y eso empieza a... Es una imagen bellísima, ¿eh? Y esto lo vio un experto de Inglaterra, y lo vio una cubana que llegó con él, y cuando vieron estas imágenes, qué buenas imágenes, ¿no? Estas sobre todo, de cómo la cápsula va quedando atrás y la planta empezó a crecer. Igual, digo, si fuera el embrioncito, pues ya estaría germinando y ya estaría pues, la plúmula, ¿no? Interesante, ¿no? Ahí están todas las estrategias de encapsulamiento y deshidratación de ápices para establecer bancos de germoplasma. Este tema de clase, un poquito más adelante, es conservación a mediano plazo con el ultracongelador a menos 80. Llegar hasta el nitrógeno líquido, ¿no? Pero aquí es un tanto cuanto difícil, ¿no? Porque pues, hay que respetar los menos 196 grados centígrados. Entonces, hay que vigilar todo esto de las estrategias que se tienen actualmente para la conservación de recursos fitogenéticos valiosos. Este es tema de clase, más adelante nos estamos adelantando mucho, y bueno, obviamente que para estrategias de conservación de recursos fitogenéticos endémicos de nuestro país, particularmente valiosos. Ok. Preguntas. Preguntas, colegas. ¿Sí están viendo esta lámina? ¿Están viendo, colegas? Sí. Sí, ok. Sí, ok. Bueno, seguimos con el tema de embriogénesis somática. Vamos a hablar un poquito de lo que tuve oportunidad de conocer. Esto fue un proyecto en Nicaragua, aquí en Centroamérica.
Entonces me hablan de la Secretaría de Agricultura, los altos mandos, y me dicen que si no quiero ir a Nicaragua a supervisar la producción in vitro de café. Dije, pues sí, me parece interesante, es que les vamos a comprar plantas de café. ¿Ustedes creen eso? O sea, ¿cómo el gobierno mexicano va a comprar plantas de café a Nicaragua? Cuando nosotros fuimos una potencia impresionante, si no fuimos el segundo o el tercer productor de café y de planta de café a nivel mundial. O sea, el emporio del café en México, acuérdense que daba más, dejaba más el café que el petróleo y que las remesas, hace muchos años, obviamente. Entonces, desapareció mi café, con eso les digo todo, es abandonaron el cultivo. Entonces, ahora entiendo de que pues, a mí me comisionaban la Secretaría para que fuera yo a supervisar la producción, la obtención y multiplicación de plantas in vitro de café, porque el gobierno mexicano iba a comprar planta de café a Nicaragua. Bueno, llegué a Nicaragua, ya les platiqué esta historia, ¿no? Llegué a Nicaragua y fue un grupo de franceses que al bajar del avión me recibieron, me invitaron luego a almorzar. Y que una de las peores experiencias como profesional que he tenido desde que estábamos a media conversación después del almuerzo, yo seguía sin entender nada, ¿no? Con los papeles y papeles y papeles. Y les dije pues, que no podía opinar. ¿Por qué? Pues yo no hablo francés. Y así como que viéndome con unos ojos, ¿qué? ¿Por qué no habla francés? No hablo francés. Pero si quieren, hablamos en inglés y ahí me defiendo. Pero francés no. Pero ¿cómo es posible que un doctor no hable francés? Pues en mi caso no hablo francés, ya. Y ahí empezó la primera tensión así entre los franceses. Sobre todo, ya después les digo quién, un francés que medía como 1,50, no, un poco más, como 1,45. Pero muy bilioso, o sea, de nada, lo que yo le decía le parecía, ¿no? Yo vengo a trabajar, si no les parece, yo tengo que llenar esta información, estos cuadros, y adiós, ahí se ve. Entonces ahí ya quedamos el trabajo, me llevaron, no a Nicaragua, sino caminamos rumbo a la montaña, así como que a 1 hora y media o 2 horas, y llegamos a la empresa, ¿no? Obviamente, pues digo, con mucha gente y los líderes del proyecto pues, son franceses. Tuve oportunidad de platicar con el experto número 1 en el fitomejoramiento del café. Es un también muy reconocido, un francés, que toda su vida ha hecho mejoramiento genético del café. Entonces llegamos a la empresa y me llevaron a este vivero, donde me dijeron, mira, aquí concentramos a las plantas madre, a las plantas fundación, a las plantas abuela. Hay como 20 cultivares de café. ¿Quieres alturas? ¿Quieres calidades? ¿Quieres resistencias? Aquí con nosotros. Ahora le dije, qué interesante. Muy bien, excelente. Entonces, repito, allí te ofrecen como venta plantas para diferente altura, ¿no? Hay café de altura. Alturas, calidades, me imagino que a tamaño de grano, concentrado de cafeína, lo que sea, ¿no? Y resistencias, la resistencia a la roya, a Emileia bastatrix, ahí todo. Y después hacen la clonación de lo que tú les demandes, te hacen la clonación in vitro a través de la embriogénesis somática en café, que es un cultivo socioeconómicamente muy importante. Y México fue una potencia mundial hace muchos años. Todavía tuve la oportunidad de conocer al ingeniero Andrés Villaseñor, que fue fundador de Línea Café. Pues es mi vecino, vive allá en la esquina, a 2 cuadras. Y con el que yo tuve muchas pláticas con él. No te imaginas, las pláticas es de estarlo escuchando, ¿eh? Y de los viajes que hizo a las zonas cafetaleras del mundo, etcétera, ¿no? Y ya murió don Andrés, ya murió. Un viejazo, ¿eh? Un viejazo. Con los agrónomos estos, ¿se acuerdan de esos que, no, con colmillo andado y camino andado también? Entonces, llegamos a estas plantas y me explican a grosso modo qué hacen exactamente con la embriogénesis somática. Y que me presumen hasta 12 millones de plantas en un año, ¿no? O sea, un millón de plantas al mes, ¿no? No, a ver, con calma, ¿no? A ver qué es lo que están haciendo. Entonces, mi principal observación, les dije, colegas, tómenlo como experiencia, les dije, a ver, estas plantas que tienen todos los atributos y todas las características que ustedes están ofreciendo,
les han hecho o les están haciendo diagnóstico fitosanitario. ¿Qué es eso? Pues quiero saber si están limpias. Y que se quedan viendo así como que no les hemos hecho diagnóstico. Bueno, entonces es probable que ustedes estén liberando, sí, 1 millón de plantas al mes, pero a lo mejor todas van enfermas. No, pero que, digo, es elemental. A estas plantas hay que hacer su diagnóstico. ¿De qué sirve si les vas a sacar muchos hijos y si todos los hijos van enfermos? No, pero que no sé qué cosa, que las calidades, que no sé qué cosa. Por eso, a ver, demuéstrame un diagnóstico fitosanitario. ¿Qué diagnóstico utilizaste, convencional? Ahora hay diagnóstico molecular para tener certeza jurídica de que estas plantas van sanas o están sanas y de que estas plantas les vas a sacar hijos. Bueno, pues ahí fue otro desencuentro. Ya ni les digo, ¿no? Otra vez. Ay, para ver, como dice el ranchero, no hubiera ido, ¿no? Y estas son las calidades de la hoja, miren. Y otra vez, aquí está la lámina foliar. Entonces, les decía aquí, esta región es una región intermedia 2 y región intermedia 3, con nervadura o sin nervadura, con la posición normal o posición invertida. Todo es un juego así muy interesante de la parte experimental en el laboratorio. Y aquí está su personal, las campanas de flujo laminar, los pisos, vean ustedes las campanas y las chicas que están ahí trabajando, y están utilizando sistemas de inmersión temporal, que es tema de los que vienen, lo que vamos a comentar la clase que viene. Vamos a hablar, digo, esto se está poniendo cada vez mejor, Entonces vamos a hablar sobre bioreactores, y aquí están las tinas de bioreactor y las mangueritas que ya desde ahí, ustedes ahí están llenando las mangueritas, digo, los recipientes para meterlos al cultivo. Ahí están, miren, los bioreactores, son muchas mangueritas y los filtros milipor para impedir que se cuele algún hongo o alguna bacteria, y entonces, pues aquí imagínate, ya no son tubitos, ya no son ni frascos, son recipientes como de 500 mililitros nada más. Entonces aquí ya en esta respuesta está a la izquierda, ya están los embrioncitos obtenidos, aquí otra vez las fasas globulares, aquí incluso las están seleccionando, ¿sí? Ok. Entonces, ¿cuántos embriones crees tú o cuántas plantitas por recipiente? Desde ahorita les digo que pues, el volumen es muy importante y el etiquetado para saber qué cultivar, qué medio o qué etapa y fechas, etcétera, todo se tiene que etiquetar. Aquí se ven ustedes por muchas etiquetas de color amarillo porque es particularmente importante que eso no se pierda. Ahí está el crecimiento de las plantas. Yo digo, me dieron chance de tomar fotos porque pues, casi me le 5, ¿no? Pero no es cierto. No, tómele fotos, ahí está el recipiente. En un momento dado se inunda toda la muestra, después se retira, y todo es una presión de medio, tanto para meter como para sacar. Otra vez, observen ustedes que etiquetas que no son amarillas, ya son rojizas, el mundo de plantas, colegas, en un recipiente, y aquí solo es un nivel, hay como 5 niveles aquí, en esta área de incubación. De este tema sobre los bioreactores es lo que viene en las próximas clases. Y es algo que muchas empresas que tienen que ver con la producción de plantas están utilizando o están empleando ya. Nosotros desarrollamos 5 prototipos, ya les dije, 5 prototipos de bioreactor. Los vamos a comentar la clase que viene. Pero estos son el RITA, el famoso RITA, R-I-T-A, el sistema de inmersión temporal, que estuvo patentado 20 años por los franceses. No soltaban prenda. No quería saber nada, cómo entra y cuánto tiempo el ciclo de inundaciones, la inmersión o el anegamiento, cómo quitas el aire, metes el aire, cómo entra el medio, qué filtros usas, etc. Eso estuvo patentado por él. Cuando se termina la patente, acuérdense que son 20 años rigurosos, pues ahora hasta los cubanos tienen mejores bioreactores que los franceses. Y van a ver el tema de bioreactores, Bueno, yo con estudiantes de Chapingo tengo 5 bioreactores ya explorados. Algunos, el primero fue para perros, y eso yo reconozco que sí la cajeteamos ahí en el primer reactor, y llegaron a empezar y me regañaron. Le dije, va a ser un fracaso. Le dije, qué bueno que sea un fracaso, porque de los fracasos aprendemos. Le dije, ya no me regañes. Pero miren, ahí están interesantes los esquemas de propagación masiva a través de la embriogénesis somática a partir de lámina foliar. Vean ustedes aquí, pueden observar ustedes aquí, la cantidad de plantas es una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas,
con todos los alambritos, o las mangueritas, para inyectar el medio, y sacar el medio. Es un periodo de anegamiento o de inmersión. Entonces, a ver, ¿cuántos factores ya van? A ver, digamos un poquito más sobre el... Bueno, ya les dije, el medio de cultivo, la etapa, puede ser ya el desarrollo de raíz o simplemente una fase estacional o multiplicación de plantas. Y el oxígeno, pues el oxígeno juega un papel importante. Y la luz juega un papel importante. El tema, ya les dije, puntos y comas, la clase que viene. Pero aquí están los volúmenes, mire, de planta. Las chicas aquí trabajando con guantes quirúrgicos, cubreboca, cubrepelo, y sacando la gran cantidad de los instrumentos y la gran cantidad de plantas. Sacan estas plantas de biogénesis somática. Ya imagínense todas las etapas preliminares hasta llegar al embrión, y el embrión germina. Y tiene que tener esta característica, un solo eje de raíz, colegas. Si la raíz va bifurcada, tiene que hacer poda y dejar un solo eje, si no, no prosperan las plantas ya puestas en el invernadero o en el campo. Entonces, hasta eso vigilamos ahí, ¿no? Miren nada más las tinas de plantas producidas in vitro. Otra vez el etiquetado, colegas, verdes, verdes, amarillas, naranjas, todo es parte de la información que hay que vigilar o supervisar. Porque sí, les decía, los escalamientos de producción masiva sí son muy importantes en algunos casos. Si no vigilas pues, el aspecto sanitario, si no vigilas las calidades de las plantas, pues seguramente se te van a erosionar o los cultivares vas a obtener al final de chile, dulce y de manteca, pues se van a perder. Y ejemplos hay muchos, colegas. Hay muchos de gente que invirtió y al final, bueno, les comentaba de estas plantas que en un laboratorio en Veracruz, las gerberas, el ingeniero Esquitín invirtió una cantidad muy importante de su economía, trajo muchos equipos de Estados Unidos, contrató a alguien aquí de Chapingo, que no les digo el nombre, y montaron el laboratorio y al final plantas chaparras, amarillas y arrugadas y sin ilusiones. ¿Y qué pasó aquí? No, pues que algún descuido, ¿no? Los operarios o de los medios o de un seguimiento muy puntual a la producción de planta. Imagínate, colega, te meten a la casa y te demandan. Ahí está, mira, las plantas producidas y seleccionadas ya listas para meterlas a la fase de aclimatación, antes lleva el invernadero. Y estas sí que las características de los invernaderos, no hay muchas, y ese es un riesgo por nebulización, porque pues, acuérdense que demandan mucha humedad relativa en un principio, aunque hasta después que las plantas ya son prácticamente, pues se crece, ¿cómo se llama? La parte autotrófica, ¿no? Ya se vuelven autotróficas, ya fotosintetizan y listas, ¿no? Pero sí hay que cuidar desde un principio. Si las vienen de in vitro, imagínate, pues vienen muy consentidas, ¿no? Sobre todo en las condiciones de humedad relativa. Entonces aquí vean ustedes las características de esto, de los invernaderos, de la fase de... Después fíjense que fuimos a caminar más a la montaña, terrenos muy accidentados. Como llueve mucho, pues estaba todo lleno de lodo, nos atascamos, tuvimos que empujar la camioneta. Y después llegamos a una parte de región importante, así estratégica. Y ahí me dijeron, miren, doctor, lo vamos a llevar a conocer una área que para la empresa es estratégica, que por favor no tomen fotos y no digan nada de lo que va a haber. Ah, pues ahorita, pues, ¿qué me van a mostrar, cabrón? No, pues ya caminamos, nos internamos a la selva, caminamos, y llegamos a una especie como de olla, ¿no? Una olla en la parte de la planicie y todo rodeado de montaña. Y en la parte de la olla, de la base de la olla, había café sembrado, con riego por goteo. Y dije, pues esto está ¿qué, abandonado? ¿Qué? No, todas estas plantas son androestériles. Ya pudimos reflejar y obtener la androesterilidad en cafeto. Y esto nadie lo ha hecho en el mundo. Estas son plantas androestériles. Dije, pero pues si son valiosas, ¿por qué no les dan un poquito de limpieza? Dice, mire, aquí hay muchos roedores, hay muchos animales. Le pegan a la maleza, pero no le pegan a las plantas. Entonces, ya a propósito, dejamos plantas ahí para que sea un atractivo para las plagas y a los roedores, y no a la planta que nos siente que es el café. Bien interesante el viaje, ¿eh? Y este cuate, el Maurice, que era muy peleonero conmigo, discutimos mucho. Al final ya empezamos a hablar de los vinos, ¿no? Porque pues yo hice tesis en uva,
sé un poquito de vinificación, sé un poquito de variedades, tanto americanas como europeas, sé un poquito de enfermedades, porque pues, tuve que, sobre todo virosis, desde la licenciatura, entonces empezaron a hablar de vino, ¿no? Y ahí pues, se pusieron bellos, invitaron una botella de vino tinto, platicamos de los vinos, de la cepa, de las variedades, de la parte de los sommeliers, de la enología, etcétera. Me hice muy cuate del francés de que me estaba hostigando, que nada le parecía. Ya con los vinos ya se, como que se tranquilizó. Oye, José Luis, ¿me puedes echar la mano? Quiero comprar un autoclave, pero no tan sofisticada. O sea, aquí es un país muy pobre, es Nicaragua, entonces si se me friega un chip de un equipo altamente muy tecnificado, muy sofisticado, pues para conseguir el chip pues, tendría que irnos a Alemania y no, y claro que sí, entonces si han visto la autoclave que tenemos ahí en el laboratorio que ya tiene más de 40 años, pues cuando la compramos era así como que muy novedosa, y la hizo un ingeniero industrial que se llama Eugenio Ricci, esposo de la doctora Aspiros de aquí de Texcoco. Eugenio Ricci es italiano, y él es un ingeniero industrial, y él nos hizo, no hizo una, hizo tres autoclaves, de las tres ya no funciona la que tengo en el laboratorio, y las otras dos están en el laboratorio ahí del INIFAP, donde opera el doctor Legaria. Entonces, pues, muy interesante el viaje, y yo hice mi informe, lo llevé a México, me lo recibieron por ahí la gente de Senacica, y me felicitaron, ¿no? Porque pues, el informe con imágenes y pues, muchas cosas ahí que tuve que pulirme. Luego le dice, ¿cómo se da cuenta que usted es profesor? Dice, cuando entregué el informe. Y esa es la calidad, miren, de las plantas de cafeto, ya a nivel de vivero, a nivel ya de invernadero. Ven ustedes que son todos uniformes, diferentes cultivares, y ese es en la raíz. La mano es la izquierda de un alemán que fue conmigo al viaje. Luke, es un productor de cafeto en Tapachula, Chiapas, es un alemán, hizo conmigo el viaje, tipo como de 3 metros de altura, no, es menos, como 2 metros. También cuate mío, y el ranchito y la empresa de otro alemán, que el día que estábamos ahí, pues bajó en su avión, y después pues también platicamos mucho, cuestiones muy interesantes de su rancho, que tiene como, no sé si 2,000 o 4,000 hectáreas, con lagos artificiales, un río precioso, y fue una experiencia muy interesante con este grupo de franceses en Nicaragua. Y esta es una imagen ya del atardecer que se presentó por ahí un rato en Nicaragua, en la montaña. Tan. Colegas, el tema es embriogénesis somática. Es un tema que creo que es muy, muy interesante, como un esquema para la obtención y propagación de plantas. Y ya vimos ejemplos. Hay otro, pero creo que no va a dar tiempo. Quiero a ver qué preguntas o qué comentarios pueden hacer ustedes. A ver, colegas, por favor. Pueden preguntar lo que quieran, ¿eh? No hay problemas. Digo, y no se sientan mal de hacer preguntas, pregunten, o sea, no todos nacemos sabiendo cosas, o sea, yo igual pues, fui estudiante y pues algunas preguntas considero que se podían hacer hasta no válidas, pero pueden preguntar lo que quieran, colegas. Ese es el espacio, tenemos tiempo como para que ustedes opinen, pregunten o hagan algún comentario. Adelante, Esmeralda. Doctor, a mí me quedó una duda. Bueno, yo creo Sí, que lo explicó, pero no lo entendí muy bien, la verdad. Hablaba de embriones somáticos de los mejores padres. sí. Em, ¿Cómo es que se hace, cómo es que se obtiene ese embrión a partir de las células de los padres? No me entiendo eso. Si tú tienes una planta que puede reflejar o sea, la planta tiene una base genética que puede ser sobresaliente, quizás una fuente de resistencia a un factor biótico o abiótico a esa planta, ¿no? Si estamos hablando de una planta dioica, pues puede ser una planta hembra o puede ser una planta macho, ¿sí? Entonces, aquí pensamos que quizás la parte de los machos puede ser una planta con una base genética sobresaliente. Entonces, a partir de esa, pues se saca de la lámina foliar
de una lámina, de una planta, con una lámina foliar, de una hoja. La hoja no debe ser tan madura, debe ser un poquito juvenil, y a partir de la hoja sacas embriones y embriones plantas de este progenitor que puede ser el macho, y puede sacar, mantener la base genética sobresaliente de esta planta, que es una planta macho. A ver, un ejemplo. En pimienta, que hay plantas hembras y plantas macho, en pimienta. Entonces, ¿qué necesitas más? ¿Hembras o machos? Más hembras, pues te vas, la hembra, ok, y poquitos machos para llevar a cabo la polinización. Entonces, la hembra, pues tendrían que reunir ciertas características o atributos que puedan ser excepcionales, o sea, base genética, base como planta donadora, ¿no? Y a esa planta hembra, pues le puedes sacar también a partir de las hojas embriones, y muchos embriones que van a ser pues, plantas hembras, ¿no? No sé si quedó clara la respuesta, a ver, Esmeralda. Esmeralda, ¿sí quedó claro? ¿Ya no me escuchan o qué? Sí, doctor, sí, quedó claro. Ok. ¿Alguien más que desee opinar o preguntar sobre el tema de embriogénesis somática? Sigue, tiene tiempo, pero hay un tema también sobre lo que sigue, que es cayogénesis, para que se ocupan obtener callos. La ginogénesis, que es ver florear las plantas in vitro, que también es un tema muy interesante. La ginogénesis, o sea, promover que las plantas se floreen in vitro, ventajas y desventajas de la ginogénesis. ¿Qué utilidad podría tener una planta se flore in vitro? ¿Qué utilidad puede tener producir o multiplicar, más bien, producir y obtener plantas sediles o viejas? ¿Qué importancia tiene? O podría tener. Eso vamos a comentarlo en la clase que es ginogénesis, cayogénesis, bioreactores y la propagación in vitro de plantas fósiles. Con plantas de casi 200 millones de años. Las plantas cíclicas o cícadas. De esto vamos a comentar la clase que viene, colegas. Ahorita no me da chance de montar las partes de las cícadas, porque ya no sé si en 15 minutos nos alcance, ¿no? Pero yo sí quisiera que participen ustedes, o sea, pregunten o hagan algún comentario, colegas. Pregunten, por favor, o algún comentario que quieran, algo que no les haya quedado claro del proceso endogénico. Adelante, Alberto. Sí, o se puede. Sí, mira, la idea si la idea es producir tu embrión, encapsularlo y que se preserve o se conserve, tú lo puedes decir, tú puedes tener 3 vías, hasta crecimiento mínimo, conservarlo en el refrigerador, o en tu refrigerador de tu casa, o del laboratorio, o en los ultracongeladores que congelan a menos 81 grados, o a nitrógeno líquido. Todo depende si quieres conservar a corto, mediano o a largo plazo. A largo plazo es el nitrógeno líquido, ¿no? Pero tú sabes que el nitrógeno líquido se congela a menos 196 grados centígrados, 196 o menos 196 grados centígrados. Entonces, para no que, bueno, esto es tan delicado que si metes el dedo, pues imagínate, se te quema, ¿no? Se te cristaliza ahí. Entonces, es un proceso pausado, es una curva que se establece de la temperatura normal y cómo vas congelando hasta menos 196. Y después, para descongelar, tienes que hacer la misma curva, pero inversa, desde menos 196 a la temperatura ambiente. Ok. Entonces, pues tú imagínate cómo opera el gas. El gas pues, es un congelamiento brutal. Entonces, aparte de que la cápsula ya muy bien la elaboraste, ya combinaste el cloruro cásico con el ginato de sodio, puedes adicionar la participación de algunos quiroprotectores, como la trealosa, sorbitol, manitol, y hay por ahí otra azúcar. Los puedes meter juntos o solos.
solos, o 2 o 3, o todos meterlos a la cápsula, y con eso vas a proteger el embrión para que no se queme. Entonces, repito, ¿cuáles son los? Es que es tema de clase, Alberto. Cuando hablemos de bancos, ¿cómo establecemos un banco de germoplasma? Vamos a hablar de los crioprotectores, ahorita te estoy adelantando, que son azúcares principalmente, como la trelosa, el sorbitol o manitol, y hay otro por ahí que no recuerdo. Pero estos se pueden incorporar, o tú puedes proponer que dentro de la cápsula se bañe el embrión con estas sustancias que lo van a proteger ante el embate o el efecto que tiene el nitrógeno líquido. Entonces, se conservan sine die, a la fecha, lo que tú quieras, 1, 5, 10, 20 años. ¿Cuál es y algo que me acaban de criticar en Oaxaca, que hablé de los bancos de germoplasma, que urge establecer un banco de germoplasma con materiales silvestres? Les dije que pues una puede ser nitrógeno líquido. Dice, no, porque eso sale muy caro. ¿Por qué sale muy caro? Pues por el nitrógeno líquido que hay que estar comprando. Es como el gas de tu casa, que tienes que estar comprando gas. Se disipa, entonces tienes que rellenar los recipientes y eso pues tiene un costo. Entonces yo les dije, bueno, les hablé del banco de germoplasma que existe en Tepatitlán, Jalisco, ¿no? Sí saben, ¿no? Que es del INIFAP, es el Arca de Noé. Es un centro de recursos genéticos que vale la pena que conozcan o que hagan servicio social allá. Si les interesa el tema, allá van a encontrar muchos chapingueros, muchos estudiantes están trabajando ahí en el centro de recursos genéticos, que está en Tepatitlán, Jalisco. Ahí es un banco de germoplasma, impresionantemente, hagan de cuenta que es fitotecnia, con sus 3 niveles, todo metido en laboratorios para congelar muestras de pinos, de chorro de cosas ahí, hasta células animales. Tienen un tanquecísimo, un tanque enorme de nitrógeno. Ahí van, compran, lo rinden, agarras la cantidad de 20 litros, 10 litros, o 50 litros, ¿no? Dan un uso particularmente muy bien planeado en lo que es el gas. O sea, no hay bronca de eso. Aquí en Chapingo hay muchos laboratorios que tienen sus tanques de nitrógeno líquido y no se andan quejando de que no tienen dinero para comprar. Eso se establece en un principio, es parte de... ¿Ok? Sí, Alberto, entonces, es tema de clase, ahorita nos estamos adelantando ya un chorro, ¿eh? Pero pues es que, para que les vaya quedando claro esto, ¿no? ¿Algún otro comentario, colegas? No, ¿de qué? ¿Algún otro comentario? Repito, no lo he hecho, pero Esmeralda va a contar con las clases, ¿eh? Esta también ya va a estar incluida y otras tiempo es el que me hace falta, ¿no? Ahorita con lo del Congreso me está quitando, hoy en la tarde tenemos reunión a las 5 y hay otra reunión a las 6 para lo del Congreso. Arrancamos la próxima semana. Ya si se pueden meter a la plataforma de la universidad, ya van a encontrar, colegas, les repito eso, ya van a encontrar el programa definitivo. Estaba un programa provisional o preliminar, y ahora ya está el definitivo. Ya lo subieron ayer en la tarde. Hoy tarde noche vamos a estar trabajando. Y ahí están las ligas, los links, colega. Ustedes pueden participar, o sea, asistan a las conferencias, no únicamente a la bibliografía, la vamos a trabajar hasta el viernes próximo, de este viernes en 8. Pero hay simposios, hay talleres, hay conferencias, pues, o sea, hay 13 instancias de la universidad que van a participar, incluyendo centros regionales. Entonces participen, colegas, participen. Ahí están las ligas para cada uno. Son 13 mesas de trabajo, 13 mesas, incluyendo de tecnología, que es la mesa 3, pero que a mí me colocaron hasta el viernes. Me dejaron como las placas de los trailers, ¿no? Hasta atrás. Entonces, ya les estoy dando este anuncio comercial, les conviene, colegas. Participen, es gratis. Este es el CINCA, Congreso Internacional y Nacional de Ciencias Agronómicas, que celebramos todos los años aquí en Chapingo. Ahorita está un poquito afectado, ya saben, por la pandemia, se juntaron varios congresos del INIFAP con otro de ornamentales del colegio. Bueno, pues es una competencia también interesante, ¿no? de eventos científicos. ¿Cómo ven, colegas? Entonces, paramos aquí. Buen provecho, buenas tardes, cuídense mucho, por favor. Entonces, les repito, la próxima semana está lo de Congreso, ojalá puedan incluir en las ligas para ahí y participen. Si no tienen otro comentario o alguna pregunta,
Pues ahí tienen mis correos electrónicos, y estamos cambiando muy fuerte, ¿no? En mi casa, pues ni modo. Colegas, les mando un abrazo. Muchas gracias por su atención y asistencia. Quedo a sus órdenes. Buenas tardes. Buen provecho. Gracias, doctora.